hemos revisado ampliamente en nuestro programa es la necesidad de identificar que todas las personas somos diferentes. Tenemos de muchas maneras aproximaciones distintas a la vida, a lo que queremos de la vida, a las necesidades que tenemos para sentirnos aliviados y la cantidad de colores que hay en esa diversidad es tan grande y somos tan malos para verla, ¿verdad? En esa gama también existe, y hemos hablado de muchos otros casos, el espectro autista. Y para poder hablar sobre el tema, hoy día estamos con Gillian Navea. Ella es docente, es activista, se autodefine como una mujer autista, es consejera por la discapacidad de la región metropolitana en Senadis, es mamá de también niñas, parte del espectro autista, y por lo mismo para nosotros es muy bueno tenerte aquí, sobre todo en el contexto de esta promulgación de la ley que es tan nueva. Muchas gracias por estar con nosotros, Gillian. Muchas gracias a ustedes por interesarse y por hablar de estos temas. Quisiera partir porque el conocimiento respecto de qué significa pertenecer al espectro autista es muy escaso, ¿verdad? Y a la población que pertenece a este espectro le cuesta mucho vivir. Sin embargo, hace poquito se acaba de promulgar una ley y para todo el mundo que no tiene ni siquiera distinciones fue como una sorpresa. Uh-huh. ¿Qué opinas tú de la ley que se promulgó y por qué es importante que ocurra un hito como este en nuestro país? Cuando no tenemos conocimiento sobre lo que es el autismo, tendemos algunos mitos como el creer que el autismo es una etiqueta, que es, porque bajo este paradigma, ¿no?, de que todos somos iguales, de hablar de diversidad, donde todos los cerebros son diversos efectivamente, pero no todos son divergentes o neurodivergentes, como es el caso del autismo. Esa etiqueta salva vidas. Efectivamente es una etiqueta, pero es una etiqueta necesaria. Es necesario hablar de autismo y es necesario que se establezcan estructuras que permitan a las personas autistas y a las familias, cuidadores, cuidadoras sobre todo, porque vivimos en un país donde más del 80% de las personas que cuidan son mujeres, tienen que andar de puerta en puerta pidiendo favores, ¿no? Como que la educación de su hijo, de su hija es un favor, la inclusión laboral es un favor, todo un poco es un favor, y cuando aparece un marco legal que pueda regular nuestra participación y nos reconozca como sujetos de derecho, todo se vuelve un poco más sencillo. De todas maneras. Está recién comenzando, recién se ha promulgado la ley. Yo creo que hay muchas personas con mucha ilusión, otras que ya han pasado tantos momentos difíciles que a lo mejor ya no tienen mucha esperanza, pero... ¿Tú en cuál estás? Ay, yo a veces estoy en una y a veces estoy en otra, pero prefiero quedarme con qué es necesario. Más que nada yo lo veo como mamá, con en el fondo tener, como decía, un marco legal que me permita decir, ¿sabes qué? Esta adecuación es el derecho de mis hijas. Por ¿no? supuesto. Quisiera avanzar sobre tu historia porque... Justo estamos en un momento de abertura de este tema, ¿verdad? De hecho, sí. En Netflix hay una serie que ya tiene 2 temporadas que es El amor en el espectro. Es una gran serie que además visibiliza algo que tú has planteado antes, que es que muchas veces el diagnóstico llega tarde. Uh-huh. Y particularmente le llega más tarde a las mujeres que a los hombres, porque en muchos casos de la medicina, las cohortes en las que se estudian las distintas condiciones son mucho más masculinas que femeninas, entonces nos cuesta más reconocer, por ejemplo, el trastorno espectro autista en una mujer que en un hombre. Y tu caso fue ese. Tú supiste muy tarde que pertenecías al espectro. ¿Cómo recibiste esa noticia? Primero eso, ¿cómo recibiste esa noticia? Bueno, la noticia la recibí... ¿Y a qué edad? Yo creo que con calma. Si bien siempre existió la derivación, porque eran como que unos médicos derivaban, pero después otros decían no, entonces siempre estaba como ese, incluso a mi mamá le llegaron a decir que yo era índigo, imagina. Después de ya 25 años llega mi diagnóstico, yo tengo 31 actualmente, y lo recibí con mucha calma. En el caso de mi familia fue por eso.
En mi caso fue un dejar de sobremedicar mi cuerpo, mi organismo. O sea, yo llegué a tener hígado graso por el exceso de medicación, por la cantidad de diagnósticos por los que una pasa, y no lo digo solamente desde mi historia, porque desde conversatorio incluso que hemos tenido con personas autistas, incluso que no ocupan el lenguaje oral como herramienta comunicativa, se repite mucho esta historia de pasar por muchísimos diagnósticos antes de llegar al oficial, y hoy en día los últimos estudios dicen que ya no tiene tanta relación con el ser hombre y el ser mujer, sino con lo que se espera de ser hombre y ser mujer. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, la detección temprana es súper importante. Entonces, en el colegio tenemos un niño, por ejemplo, que no quiere salir a jugar con los compañeros, que él debería estar corriendo, entonces algo pasa, se prende, tenemos un niño que aletea, algo pasa, tenemos un niño que camina en puntitas de pie, algo pasa. Yo caminaba en puntitas de pie y me metieron a ballet. El aleteo es muy usual, se asocia como a lo femenino, ¿no? Qué interesante. Claro, en el fondo lo que se espera de los niños y las niñas. Los niños tienen que correr, las niñas tienen que bailar, por lo tanto, incluso eso fue una forma de invisibilizar tu propio diagnóstico. Exacto, totalmente. Entonces, por ejemplo, yo tengo un hermano menor, y somos muy parecidos, muy parecidos. Sin embargo, siempre llamó mucho la atención características de mi hermano, que yo también las tuve, pero yo, por ejemplo, recuerdo perfectamente la tortura que era el sonido de la campana en el colegio, porque era dolorosa, y que yo lloraba. Aparte, nosotros somos muy de rutina, entonces la campana te interrumpía algo, ¿no? Era como, esa campana es poderosa, suena y tú tienes que dejar todo lo que estás haciendo para hacer otra cosa. Y no, era fundida en el fondo, ¿no? Era regalona, era mañosa. Claro, no se asociaba que había una hipersensibilidad sensorial. Entonces, de ahí parte esta invisibilización sobre lo que esperamos de... Parte de las conversaciones que yo he tenido con personas que pertenecen al espectro es una sensación de alivio cuando llega el diagnóstico, porque finalmente perteneces y está bien ser lo que eres, ¿no? Y me encantaría avanzar sobre esa línea, porque uno de los grandes problemas que tienen para poder ser quien son es tener un lugar adecuado dentro de la sociedad. Tú recién mencionabas esta idea de que el sistema te hace un favor si te recibe un niño con autismo, ¿no? ¿Cuán grande es esa tarea? Y en este caso, ¿cuán grande y rápida va a tener que ser la ejecución del Estado para que este derecho se cumpla? Porque personas que pertenecen al espectro autista necesitan educadores que tengan distinciones, ¿no? Claro, la verdad es que a mí me ha pasado mucho a lo largo, porque yo soy docente, y a lo largo como de mi experiencia como profesora, noté mucho que hay estrategias que son como básicas, pero que el profesor se salta, por lo general, sucede en la vida. Por ejemplo, nosotros necesitamos mucha anticipación, ¿no? Cuando a uno le manifiestan la estructura, por así decirlo, de una clase, se supone que uno tendría que hablar de lo que se va a hacer, las actividades, para armar como un menú, ¿no? Eso es súper necesario. O sea, si bien un profesor se lo puede saltar en un aula regular, que igual son personas diversas, las personas autistas la necesitamos porque nos da seguridad. Entonces hay un montón de aprendizaje que hay que como entender. Primero, yo creo que las personas autistas vivimos en un mundo donde la mayoría de las personas son no autistas, aunque sabemos que los últimos estudios indican que hay muchísimos autistas, más de lo que se pensaba. Si decimos, las estadísticas dicen que 1 cada 52 personas están en el espectro autista, o sea, probablemente en cada sala de clase nos estemos encontrando con algún estudiante en el espectro autista. Pero para eso es necesario entender cómo aprende nuestro cerebro y cómo procesa nuestro cerebro. Y nosotros nos adaptamos muchísimo al mundo, ¿no? Buscando adecuaciones y todo, y es necesario que esta adaptación también sea como recíproca. Se juzga mucho que las personas autistas tenemos dificultades con la reciprocidad. Y yo creo que las personas no autistas también tienen dificultades con la reciprocidad. Yo creo que el universo tiene un problema con la reciprocidad. Claro, de esto de esperar que todo se adapte a lo que es la mayoría, ¿no? Es súper difícil mentalmente estar sano, estar sana,
siendo una minoría en un mundo de mayorías. Entonces, yo creo que lo principal es eso, es el conocimiento, es que se puedan también establecer formas concretas de cómo se va a propiciar, en el fondo, el acceso a la educación. La ley de autismo, por ejemplo, habla de educación, habla de salud y habla de todo como interdisciplinar, ¿no? Que todo se ve como en conjunto. Entonces, yo creo que eso también es importante. Nosotros somos personas súper literales también, y yo creo que ese es otro punto. De repente muchos de nosotros nos conflictúa incluso la palabra trastorno, por ejemplo, pues somos muy literales. Entonces, conversar con personas autistas. O sea, yo creo que la inclusión no es preparar un mundo mejor para recibir a todos, sino construirlo en conjunto. Eso es, en el fondo, la inclusión. Al menos tender puentes. Una cosa nos pasa mucho a las mujeres, que padecemos el hecho de ser mujeres y los distintos tipos de discriminación que las mujeres vivimos, pero muy distinto, por lo menos para mí, fue tener una hija. En tu caso, tú eres una mujer autista y tuviste hijas autistas también. Uh-huh. ¿Qué te pasó a ti respecto de ellas y qué mundo esperas para ellas? Y a mí me pasaron muchas cosas, las voy a resumir porque hablo mucho, yo sé que hablo mucho. Nos encanta escucharte, dale nomás. Me pasaron muchas cosas. Primero, bueno, yo tengo a mis hijas y también tengo un hijo, las niñas son gemelas. Los tres tienen el diagnóstico. Mi hijo mayor es muy parecido a mí, mis hijas no usan el lenguaje oral. Y en un mundo donde yo, hasta antes de mis hijas, yo trabajaba en aula. Yo era docente. Y veía mucho cómo se cuestionaba el diagnóstico de aquellos y aquellas estudiantes que antiguamente se conocían como Asperger, porque ese término ya no se usa, pero más o menos para que se entienda. Entonces se cuestionaba mucho el diagnóstico, había mucha medicación, ¿cierto? Que yo no satanizo la medicación, quiero que eso quede claro. Creo que cuando una persona pone en riesgo su vida, por ejemplo, o la de los demás, es un apoyo, es una adecuación. Pero siempre teniendo el cuidado, ¿no? No es como repartir dulces. Entonces, comienzo a ver toda esta realidad y de repente me veo con el diagnóstico de mis hijas en un mundo que cuando yo estaba embarazada, lo primero que me dijeron, de hecho la profesional que veía a mi hijo, me dijo, tranquila, van a ser niñas, porque yo le dije, ya sabía, me dije, es muy poco probable, porque hay una mujer autista cada 15 niños. Y yo, sabiendo que yo tenía, o sea, me quedé pensando y decían, esto no puede, este mito, porque es un mito, o sea, en ese momento, ese estudio que ella me comentó era muy antiguo, yo soy muy de datos, y en ese momento ya las estadísticas hablaban de que había una mujer cada 4 niños, ¿no? Una niña cada 4 niños. Y actualmente es una niña cada 1.5 niños. Y eso que todavía hay un sesgo de género. Entonces, estamos prácticamente a la par. Yo creo que ya en poco tiempo se va a empezar a hablar de que el autismo es un neurotipo distinto, independientemente del sexo de la persona. Y yo decía, yo no quiero que más adelante a mis hijas que vivan lo que yo viví, ¿no? Que a lo mejor tengan una docente que le digan que no han conocido a nadie más tonta que ellas, que tengan que esconderse porque les da miedo el cine, porque les da miedo el mall, perder amigos, quedar sola, cuarto medio, completamente sola, porque obviamente todos tus compañeros, compañeras empiezan como a evolucionar y uno se queda en esos intereses profundos que son extraños. Entonces viene también el sentimiento de soledad, el no saber qué me pasa, quién soy, los diagnósticos. La vergüenza, yo escondía, cuando yo tuve mi diagnóstico yo lo escondía, porque yo no quería quedar sin empleo. O sea, yo ya veía venir a mis apoderados que tanto me querían, que yo siempre tuve muy buena relación, pero yo decía, ¿estarán ellos tranquilos cuando sepan la profesora es una persona autista, ¿no? Entonces, no porque dudara de mis capacidades, sino porque sé que hay mitos y hay prejuicios. Y en ese momento dejé de tener vergüenza. O sea, yo decía, ¿cómo yo le entrego a mis hijas o a mi hijo? ¿Cómo educo la autoestima si yo misma la tengo así? Si yo me escondo, si yo tengo miedo, si yo tengo vergüenza. Y ahí vino un cambio, pero como rotundo. Qué lindo es ese momento igual, ¿eh? Como que uno sabe que ya no puede seguir en la inacción.
Exacto. De hecho, te convertiste en una activista en esta materia. Yo, de hecho, te conocí cuando estabas hablando sobre la cantidad de cupos y posibilidades que tienen los niños de acceder a una educación de calidad cuando se tiene esta condición. Y quisiera ya para cerrar preguntarte cuáles son para ti las recomendaciones que haces al mundo no autista para que puedan tender estos puentes más rápido y acelerar el camino hacia el conocimiento, salir de la ignorancia en la que nos encontramos habitualmente para hacer un mejor espacio para todos y todas. En primer lugar, yo creo es que no tenerle miedo a la diferencia. La gente confunde mucho o siempre siente cualquier diferencia como un desafío a algo. Y es algo que se ve desde, sorry que me enfoque demasiado en las salas de clase, no es que quiera infantilizar el autismo. El autismo es un neurotipo que está en toda la vida. O sea, hoy en día hay adultez mayor autista, hay adultos, hay niños, pero como es mi realidad, de repente me centro mucho ahí. Pero lo principal es en el fondo dejar de entender esta diferencia como un desafío a la autoridad. Incluso pasa mucho en las salas de clase, que a lo mejor la persona no se comunica porque se está esforzando demasiado para comunicarse. Entonces, como es una comunicación un poquito más seca, por así decirlo, pareciera ser que está siendo mal educado, que está... Incluso muchos hablan ahora de que no, es que es escapista, es que a lo mejor... Pongamos la rutina a esa escapada, ¿no? Mira, cada 20 minutos, tratar de buscar esas adecuaciones y entender que mi forma de procesar la información no es la única en el mundo. Se habla mucho de que a las personas autistas nos falta empatía. Yo creo que el problema es que la empatía no se enseña como corresponde, ¿no? Nosotros somos literales, entonces se dice que la empatía es ponerse en el lugar del otro, en los zapatos del otro, y yo no quiero anular al otro, yo quiero acompañarlo. Y eso también es otra cosa, no buscar anular la experiencia. No le quiero quitar los zapatos, de hecho. Claro, no quiero sacarlo y quedarme ahí, yo quiero acompañar esa experiencia de esa persona. Entonces, también, en el fondo, ir entendiendo los procesos, ir respetando los tiempos. Tenemos esta concepción tan lineal de cómo deben ser las cosas y de repente hay personas que se salen de esa norma, ¿no? Mi hija aprendió a leer y no sabe hablar y no sé si hable algún día, pero entender también que toda persona tiene derecho a la comunicación y a poder participar. O sea, una persona, de repente nos esforzamos y nos estresamos mucho por el lenguaje oral y le negamos otras posibilidades de comunicación que a lo mejor pueden ser el pie para que la persona entienda que comunicarse sirve y quizás desarrollar lenguaje oral y quizás no. Pero esa persona no deja de ser válida. También dejar de usar términos patologizantes. El lenguaje para nosotros es súper importante. Por ejemplo, cuando hablamos de personas inválidas o cuando hablamos de una vez en el colegio, de hecho, alguien me dice, ¡ay, qué autista!, porque estaba sola. Y es como, y ya después de grande, cuando me lo dijeron otra vez, respondí con tanto orgullo, sí. Y la persona quedó así como, lo siento, perdón. No tener miedo a la diferencia, no tener miedo a preguntar, no tener miedo a aprender y nada, construir juntos y juntas, no para nosotros y nosotras, sino juntos. Y eso yo creo que es como lo principal. Te quiero agradecer, ha sido muy literalmente educativa esta entrevista. Muchas gracias por darte el espacio para conversar y abrir estos temas que están tan afuera. Me quedó algo importante, ¿lo puedo decir? Sí. Lo último, muy, muy importante, no... se hace mucho que queremos disimular las estereotipas o los movimientos repetitivos de la persona autista. Lo está haciendo para regularse. No le digamos, oye, te ves raro, oye, quédate quieto. Yo creo que eso es súper importante. A lo mejor suena como una cosita muy... pero significa que nos estamos esforzando para ser parte de algo. Entonces, eso como que quería que quedara como... Y finalmente el efecto es peor, estresa más. Sí, el hecho de que te sí, pidan que no seas así. Totalmente. Muchas gracias